Este proceso ocurre constantemente en el organismo. Los anticuerpos reconocen moléculas de microorganismos para así ser fagocitados. Se puede ver sencillo porque se trata solo de una bacteria, pero imagínense que se tratara de una célula tumoral. Prácticamente dejaría de existir el cáncer. El problema es que estas células son muy difíciles de erradicar, y aquí es donde entran los anticuerpos monoclonales. Estas moléculas pueden identificar rápidamente la célula cancerígena, permitiendo al organismo reconocerlas y eliminarlas. Yo soy Daniel Alfonso y junto con mis compañeros Sara Burbano, Juan Camilo Peña, vamos a hablarles un poco acerca de estos anticuerpos monoclonales. Un anticuerpo monoclonal es una molécula producida por una sola clona del linfocito B específica para un único epítope del antígeno. Son anticuerpos homogéneos, es decir, idénticos, producidos en el laboratorio por una sola célula híbrida producto de la fusión de un clon del linfocito B descendiente de una sola y única célula madre con una célula plasmática tumoral. La estructura de los anticuerpos no es tan sencilla como esta, aunque así lo representemos en el video, en realidad es algo así. Pero bueno, vamos a esquematizarlo. Los anticuerpos monoclonales tienen la estructura básica de los anticuerpos secretados. Son glucoproteínas del tipo gamma globulina. Se encuentran en forma soluble para favorecer su introducción en sangre u otros fluidos corporales. Tal y como el anticuerpo típico, está constituido por dos unidades estructurales básicas, las cuales contienen dos grandes cadenas pesadas, cada una con 4 dominios constantes y en algunas ocasiones 3, y un dominio variable, y dos cadenas ligeras de menor tamaño, cada una con un dominio variable y uno constante, estructuralmente formadas por dominios globulares elongados tipo inmunoglobulina con puentes disulfuro. Están divididos a grandes rasgos en dos regiones, FAB y FC, o fragmento cristalizable. En la región FAB se encuentran los dos sitios de reconocimiento del antígeno con igual especificidad, en los cuales se van a unir los aminoácidos de los epítopes antigénicos. Ese es el segmento encargado del reconocimiento, ya que contiene las regiones variables, tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera, en las cuales incluyen 3 CDRs, es decir, determinantes de complementariedad, los cuales son regiones hipervariables de 10 aminoácidos en promedio, en el que el CDR3 es el más variable. La región FC solo está compuesta por los dominios constantes de las cadenas pesadas, y su función va ligada al hecho de que las células presentan receptores de unión a este fragmento, lo que permite la unión del anticuerpo con la célula, favoreciendo procesos como la fagocitosis, la activación del complemento por la vía clásica y la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. En medio de estas dos regiones se encuentra la bisagra, la cual estructuralmente le brinda flexibilidad al anticuerpo, facilitando su distensión para el reconocimiento del antígeno. Además, esta región bisagra determina cómo una molécula de anticuerpo puede interactuar simultáneamente con dos moléculas de antígeno. Los anticuerpos monoclonales se descubrieron en 1975 por Niels Jern, César Milstein y George Kohler. Ellos investigaban los mecanismos moleculares de la generación de diversidad de los anticuerpos y necesitaban producir una célula B inmortal con especificidad conocida, para así poder analizar en detalle las mutaciones de los genes de las inmunoglobulinas. Incluso por este trabajo recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1984. Una respuesta inmunológica específica, por ejemplo, a un virus, se desarrolla cuando un organismo ha sido expuesto a uno o varios antígenos anteriormente, originando una respuesta inmune adaptativa humoral, en donde varias clonas de los linfocitos B se activan frente al antígeno produciendo anticuerpos policlonales, es decir, la producción de anticuerpos contra un rango amplio de estructuras presentes en los antígenos. Por el contrario, la respuesta monoclonal se da por la selección de un solo clon activado de células B que produce un anticuerpo para un determinante antigénico único, es decir, un solo segmento de aminoácidos del antígeno proteico.
Los anticuerpos policlonales reconocen varios epítopes, mientras que los anticuerpos monoclonales solo reconocen un único epítope en el antígeno. Asimismo, estos tienen una especificidad y afinidad mucho más alta. En cambio, los anticuerpos policlonales varían su especificidad entre especies. Los anticuerpos monoclonales tienen un costo alto, ya que es muy caro su proceso de producción en los laboratorios, mientras que los anticuerpos policlonales son mucho más económicos. Los anticuerpos policlonales tienen una disponibilidad agotable, su producción es limitada, ya que depende de la cantidad de estas moléculas producidas en la respuesta ante el antígeno, y su producción es fácil porque se obtiene una población heterogénea de anticuerpos. Por otra parte, la disponibilidad de los anticuerpos monoclonales es inagotable o ilimitada, pero su producción es compleja porque se debe obtener una población homogénea de anticuerpos. Como ya lo mencionamos, la producción de anticuerpos monoclonales es compleja y se emplean diferentes técnicas. Estas técnicas determinan el tipo de anticuerpos que se van a obtener. De esta forma, mediante la hibridación se obtienen anticuerpos monoclonales murinos. Mediante la quimerización se obtienen anticuerpos monoclonales quiméricos. Y por medio de la humanización obtenemos anticuerpos monoclonales humanizados. El proceso de hibridación se lleva a cabo en el laboratorio, donde se juntan dos células con características muy importantes. Una de ellas es el linfocito B, el cual aporta la capacidad de producción de anticuerpos. Y la segunda es la célula tumoral de mieloma, la cual aporta la capacidad de división ilimitada. Para comenzar con este proceso se debe inmunizar al ratón, para lo cual se le inyecta el antígeno de interés en su peritoneo. Posteriormente se destruye el vaso de este animal para poder obtener las células B que producen el anticuerpo que va a actuar sobre el antígeno de interés. Asimismo, se emplean células de mieloma múltiple de ratón procedentes de una línea creada por Michael Porter en los años 60 denominada MOPC21, con déficit de la enzima hiposantina guanina fosforribosiltransferasa y timidina quinasa, para que no haya síntesis de DNA nuevo y las células tengan permeabilidad para favorecer la fusión de las membranas. Después se fusionan los linfocitos B con las células de mieloma en un medio con polietilenglicol y se las somete a centrifugación. Obteniendo de esta manera el hibridoma. Posteriormente se seleccionan solo las células que hibridan y producen anticuerpos. Para ello se distribuyen las células en medio HAT para impedir el crecimiento de linfocitos B o células de mieloma que no se hayan fusionado. De esta forma se obtienen las que hicieron hibridación y las que no se desechan. Las células seleccionadas se distribuyen en medios de cultivo para que generen los anticuerpos específicos para el mismo epítope. Finalmente, se ponen los anticuerpos en contacto con el antígeno y si existe reacción positiva, entonces hay anticuerpo monoclonal. Sin embargo, se observó que estos anticuerpos monoclonales, por ser de origen de ratón, generaban intensas respuestas de hiperreactividad en los pacientes. Por esta razón, se han desarrollado diferentes técnicas para minimizar los componentes generadores de inmunogenicidad. Una de ellas es la quimerización, donde se obtienen anticuerpos quiméricos, los cuales solo la región variable es de origen murino y las regiones pesadas y livianas constantes son de origen humano. Estos anticuerpos se obtienen a partir de ratones, a través de la tecnología de ADN recombinante, en la cual los genes que codifican para la región variable de los anticuerpos del ratón se unen con genes que codifican la región constante humana, para luego ser insertados en células de mieloma, donde producirán nuevas moléculas de anticuerpos que tendrán las regiones constantes de cadena liviana y pesada de origen humano y las regiones variables de origen murino.
Los anticuerpos quiméricos son menos inmunogénicos que los anticuerpos monoclonales de ratón, pero se han observado respuestas importantes de tipo anticuerpos antiquiméricos en el 40% de los productos que se han usado en humanos. Por esta razón, se incorporó la técnica de humanización de anticuerpos, en los cuales se reducen los componentes de las inmunoglobulinas de ratón, los cuales son los generadores de hiperreactividad. Sin embargo, también se ha reportado respuestas anticuerpo humanizado exageradas en el 9% de los productos utilizados. Estos anticuerpos monoclonales humanizados solamente tienen las regiones hipervariables de las cadenas ligeras y pesadas de origen murino. El resto son de origen humano. La construcción de estos anticuerpos se hace mediante la ingeniería de proteínas. La técnica se basa en transferir la CDR de las inmunoglobulinas de ratón a las regiones variables que sean tanto de cadena pesada como de cadena liviana de las inmunoglobulinas humanas. También existe otra forma de producción de anticuerpos monoclonales humanos mediante la tecnología de bibliotecas de fagos con genes que codifican las regiones variables de las inmunoglobulinas. En esta tecnología son usadas las regiones variables de las cadenas pesadas y livianas por contener los dominios de unión antigénica de las inmunoglobulinas. Estas construcciones de bibliotecas de genes proveen entonces unos repertorios de anticuerpos con alta afinidad para un amplio número de antígenos. A medida que avanza la tecnología, se ha logrado pasar de anticuerpos 100% de origen murino a anticuerpos quiméricos, 25% de origen murino y 75% humano. Después, se logró generar los anticuerpos humanizados con tan solo el 10% proveniente de ratones y finalmente los más avanzados y menos inmunogénicos, los anticuerpos humanos, producidos en el laboratorio, 100% de origen humano. Los anticuerpos monoclonales realizan su acción de diversas maneras dependiendo la célula que se encuentre afectada. Es así que dentro de sus mecanismos de acción tenemos bloqueo de la interacción entre el receptor y el ligando, activación del complemento por lisis celular mediada por anticuerpos, activación de células T y de mecanismos efectores, inducción de apoptosis e inhibición de traducción de señal o de la activación de los receptores. No obstante, a pesar de ser producidos para tener una acción muy específica, pueden actuar en diversos lugares produciendo efectos secundarios. La Organización Mundial de la Salud estableció un esquema de nomenclatura para los anticuerpos monoclonales, en el cual todos los nombres deben terminar con MAB por las siglas en inglés Monoclonal Antibody. Las partes anteriores de la palabra son designadas dependiendo la estructura y función del anticuerpo. De esta forma, el prefijo debe ser único para cada uno y es elegido por el fabricante. Las letras siguientes son designadas de acuerdo a la diana terapéutica. B si son bacterias, F hongos, B virus, C sistema cardiopulmonar, L sistema inmune, N neuronas, S huesos, K interleuquinas, T tumores y toxinas. La letra siguiente hace alusión al origen, de manera que si es de origen humano corresponde la letra U, de ratón la letra O, si es quimérico XI y si es humanizado ZU. Una vez visto qué son, cómo son y de qué manera actúan los anticuerpos monoclonales, vamos a ver qué utilidad tienen en la sociedad. Estos anticuerpos son herramientas esenciales en el ámbito clínico, biotecnológico y han probado ser útiles en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, inmunológicas y neoplásicas, así como también en el estudio de las interacciones patógeno-hospedero.
Los anticuerpos tienen la propiedad de unirse con alta especificidad y afinidad a una molécula blanco. Esto permite su utilización como herramientas esenciales en investigación biomédica y clínica, las cuales han probado ser invaluables para detectar y cuantificar niveles de expresión de genes, identificar las interacciones moleculares con los productos de genes, como por ejemplo la inmunoprecipitación, técnica mediante la cual un antígeno proteico es precipitado de una solución usando un anticuerpo que se une específicamente a esa proteína. Otro uso de los anticuerpos monoclonales es la identificación de marcadores fenotípicos únicos de un tipo celular en particular. Esta es la base moderna de la clasificación de linfocitos y fagocitos mononucleares, como por ejemplo en el caso de los linfocitos T, la molécula CD3. Otra utilidad de los anticuerpos monoclonales es el inmunodiagnóstico de enfermedades infecciosas y sistémicas. Esto se da mediante la detección de antígenos y anticuerpos específicos en la circulación o tejidos usando anticuerpos monoclonales en inmunoensayos y como marcadores específicos para el diagnóstico por imágenes. También tenemos el diagnóstico y tratamiento de tumores específicos. Los anticuerpos monoclonales se usan en la detección de tumores mediante técnicas inmunológicas de diagnóstico y para la inmunoterapia en tumores in vivo. Los anticuerpos monoclonales permiten el análisis funcional de moléculas de la superficie celular o de proteínas secretoras. En la investigación inmunológica, los anticuerpos monoclonales que se unen a las moléculas de la superficie celular que pueden estimular o inhibir funciones celulares particulares son una herramienta invaluable para definir la función de moléculas, incluidos receptores para antígenos. Además de esto, en los estudios de los procesos de interacción hospedero-agente infeccioso, las aplicaciones de los anticuerpos monoclonales son prácticamente ilimitadas, no solo en los estudios funcionales, sino que también en la selección de posibles blancos terapéuticos y candidatos para vacunas. Actualmente, la terapia con anticuerpos monoclonales representa el área de crecimiento más grande en la industria farmacéutica. En el 2003 y 2004, este desarrollo alcanzó un 48% de incremento. Los productos oncológicos son los que dominan este mercado. Sin embargo, se pronostica que los productos aplicados para trastornos inmunológicos, inflamatorios y artritis alcancen un 40.1% del mercado de los anticuerpos monoclonales para el año 2010. A continuación veremos algunos anticuerpos monoclonales de uso clínico. En primer lugar tenemos al Nofetuzumab, el cual tiene el nombre comercial Berluma. Es un fragmento FAB del anticuerpo monoclonal de subclase IgG2 específico para la glicoproteína antigénica de 40Kd expresada en la superficie de las células tumorales de pulmón, ovario, colon, seno, riñón y páncreas. Es un agente de detección. También tenemos el Arcitumumab, nombre comercial CEA-SCAN. Es un fragmento de anticuerpo monoclonal de ratón que se une a la miocina cardíaca humana 18. Es un agente de visualización cardíaca para la detección de necrosis miocárdica. También está el Dacilimumab, nombre comercial Cenapax. Es un anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado que se une a la cadena alfa del receptor de alta afinidad de la citoquina IL-2, presente en los linfocitos T activados y sirve como profilaxis en el rechazo agudo de aloinjerto renal. Adicional a estos tenemos unos anticuerpos monoclonales en lista de espera para uso clínico. En primer lugar tenemos el Natalizumab. Es un anticuerpo monoclonal recombinante IgG4 dirigido contra la integrina alfa 4, la cual ha demostrado su eficiencia en las recaídas en pacientes con esclerosis múltiple y enfermedad de Crohn. Los datos preliminares muestran beneficios en la colitis ulcerativa. Adicional a este, tenemos el Oregomobab. Es un anticuerpo monoclonal de ratón que reconoce el antígeno CA125 asociado a tumores de ovario. Algunos estudios sugieren que la respuesta inmune inducida por él es capaz de incrementar el tiempo de recaída en pacientes con carcinoma avanzado de ovario. Y por último tenemos en Enlimumab.
es un anticuerpo monoclonal que se une a la ICAM-1 inhibiendo la adhesión de los neutrófilos en el endotelio vascular. Algunos datos limitados sugieren la mejoría de los pacientes receptores del trasplante renal. Otros potenciales usos incluyen la artritis reumatoide y el trasplante hepático. Por último, los anticuerpos monoclonales son herramientas muy importantes para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y neoplásicas, además de ser un instrumento cada vez más utilizado en el tratamiento de estas enfermedades. Asimismo, la tecnología actual de fabricación de estos anticuerpos permite nuevos diseños que pueden ampliar sus posibles aplicaciones en la medicina.